Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listas para llevarles este maravilloso espacio, como siempre deseándoles lo mejor del mundo, que tengan esas metas bien claras, definidas, específicas y justamente hablando de ellas. A mí siempre me gusta este tema porque siento que es muy importante de alguna manera puntualizar que las metas tienen que ser claras, tienen que ser medibles y sobre todo tienen que estar en tu rango aptitudinario, es decir, de la mano con tus habilidades. La mayoría de las personas que se frustran por no cumplir metas es porque muchas de ellas están alejadas de lo que pueden lograr, de lo que pueden hacer y definitivamente de lo que son, de ese ikigai, de ese propósito de vida. Por eso cuando te plantees una meta, trata de que sea específica, que la puedas medir, que le pongas un tiempo de caducidad, que te satisfaga, pero sobre todo que esté en tu rango aptitudinario para que dejes a un lado la frustración. Así que ya estamos listos para este maravilloso espacio como lo es, Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @palabracierta piso televen, @televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @zambrano_miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o alguna recomendación que nos quieran dejar. Además, aprovecho de recordarte que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargues nuestra aplicación Televen Stream para que sigas disfrutando de toda nuestra increíble programación. Sabemos que el amor es una fuerza que nos impulsa y nos define. Es ese sentimiento de afecto, cariño y aprecio que una persona puede experimentar hacia otra, hacia una cosa o incluso hacia sí mismo, y que se encuentra hoy en un paisaje emocional bien complejo. No es un secreto que la ansiedad se ha convertido en una sombra que se proyecta sobre muchas vidas y el amor no escapa a su influencia. Ya no hablamos solo de mariposas en el estómago, sino a veces de un nudo en la garganta. Cómo amar y ser amado cuando la mente está constantemente lidiando con preocupaciones, incertidumbres y miedos. La realidad es que la ansiedad puede ser un filtro distorsionador, puede hacer que las pequeñas diferencias parezcan abismos insuperables, que los silencios se llenen de juicios infundados y que la necesidad de ese espacio pues, se confunda con desinterés. Las personas ansiosas a menudo cargan con una autoexigencia elevada y una tendencia a sobrepensar, lo que puede traducirse en una búsqueda constante de validación o, por el contrario, en un aislamiento protector para quien ama a una persona con ansiedad. El desafío es entender que muchas de estas reacciones no son personales, sino manifestaciones de una lucha interna. La paciencia se vuelve una moneda de cambio invaluable y la comunicación abierta un salvavidas. Pero el amor en tiempos de ansiedad no es un callejón sin salida, es una oportunidad para redefinir la conexión. Exige un nivel de empatía y comprensión más profunda. Implica reconocer que el apoyo no siempre se traduce en soluciones, sino en una presencia constante, un oído atento y la validación de los sentimientos, por incómodos que sean. Es aprender a diferenciar entre lo que es real y lo que es una proyección de la ansiedad. Para la persona que experimenta la ansiedad, amar significa atreverse a ser vulnerable, a comunicar sus miedos sin vergüenza y a permitir que el otro sea un pilar y no un salvador. En este contexto, el amor se convierte en un acto de valentía. Requiere que ambas partes se comprometan a una honestidad inmensa sobre sus propias necesidades y limitaciones. Es un amor que se construye con cimientos más fuertes, forjados en la comprensión mutua y en la aceptación de la imperfección humana. Quizás al final esta era la ansiedad, nos está enseñando una lección valiosa. Una era además clave, ¿no? Sobre todo por el uso excesivo de redes sociales y de tanto estrés. Todo esto es valiosísimo saber. ¿Por qué? Porque el amor verdadero prácticamente lo es todo. Y es que no se trata solo de la euforia de los comienzos, sino de la quietud reconfortante de saber que incluso en la tormenta hay alguien dispuesto a sostener la mano. Hoy vamos a profundizar mucho más sobre este tema y es por eso que nos acompaña una experta en la materia. Ella es psicóloga y además es terapeuta sexual y de pareja y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Así que estamos felices de recibir a Enid Silva. Bienvenida, Enid. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Todo chévere? Muy bien. Bueno, tema interesantísimo, ¿no? Vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de amor y sobre todo de pareja. Siempre hablar de pareja es complicado, ¿no, Enid? A mí me encanta, pero tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Bueno, hoy vamos a de alguna manera desenredar, ¿no? Tantas ideas que por allí se nos confunden cuando estamos en pareja, pero antes de entrar en materia quiero que veamos justamente qué opina la gente en la calle acerca de este tema. ¿Creen que la ansiedad es algo que pueda terminar afectando al amor? Vamos a verlo.
Por supuesto que influye de una manera para mí negativa, porque cuando estamos en exceso de ansiedad distorsionamos el momento presente, distorsionamos también la creencia que tenemos hacia la otra persona, no lo escuchamos. Son muchos múltiples factores desde mi punto de vista. Eso también nos genera el trastorno del sueño, nos genera también estas ganas de comer compulsivamente. Hay parejas que se comunican mucho, que hablan mucho, otros que no hablan. Los que no hablan, por lo general, comienzan a tener excesivo pensamiento, sobrepensar las cosas, y eso hace que uno, por supuesto, caiga en una ansiedad mayor. Tienes el ajetreo del trabajo asociado a la ansiedad o el estrés del trabajo, llegas a una relación en pareja donde o la otra persona también trabaja, no tiene tiempo para hacer las labores de la casa, por decirlo así, o por el contrario, quieren salir y no tienen tiempo. Todo eso conlleva a situación o signos de ansiedad. Sí, influye mucho, más que nada en la comunicación y en la forma de comprensión y vivir el día a día. Siento que la ansiedad repercute de forma negativa para poder tener tolerancia en una relación. Que busquen ayuda profesional, porque muchas veces no tenemos las herramientas para poder llevar una crisis de ansiedad o un proceso de depresión o de tristeza, y cuando uno no tiene las herramientas lo mejor es buscar ayuda profesional. Bueno, cuando uno es ansioso, en mi caso es como que quiero todo ya y necesito respuestas y uno empieza como a tener más problemas, a no poder tener una buena comunicación y ya hay la relación, la base es la comunicación, y si no hay comunicación no hay relación. Enid, de entrada, el amor no genera ansiedad, o sea, ¿qué piensa de mí y qué vamos a lograr y cuándo lo vamos a lograr? Fíjate, no sé si es el amor necesariamente que genera ansiedad, pero la ansiedad se mete en el medio del amor. Okay. Entonces obstaculiza todo el proceso y la dinámica de las relaciones. Entonces, y terminan, por supuesto, entrando en conflicto. Totalmente. ¿Cómo hacemos para evitar eso? En la próxima parte, ¿te parece? Sí. Así es. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Hoy hablando de el amor en tiempos de ansiedad. El origen de... La palabra ansiedad proviene del latín ansietas, que significa angustia, aflicción o inquietud. Este término a su vez se relaciona con la raíz indoeuropea, que da origen a palabras como angor y angustus, que también se refieren a sentimientos de malestar y de aprensión. Este término se ha utilizado históricamente para describir la experiencia emocional asociada a la inquietud y el temor ante situaciones o eventos futuros. Su significado ha evolucionado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba una emoción adaptativa necesaria para la supervivencia, actuando como una señal de alerta ante posibles amenazas. No fue sino hasta el siglo XIX que Sigmund Freud describe la neurosis de ansiedad, marcando un punto crucial en la comprensión científica de la ansiedad. En el siglo XX, la ansiedad se reconoce como un componente importante de diversos trastornos mentales y su estudio se desarrolla a través de diferentes teorías y modelos, como el modelo cognitivo-conductual. Hasta la actualidad, su significado se ha enriquecido y especificado, especialmente en el ámbito de la salud mental. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el amor en tiempos de ansiedad con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Enid Silva. Bienvenida nuevamente, Enid. Gracias, Miguel. Encantada. Mira, Enid, tema interesante, ¿no? De alguna manera, creo que la ansiedad todos la hemos vivido alguna vez en nuestra vida, pero cuando nos enamoramos, oye, la cosa se puede complicar. Para definir, en primer lugar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una sensación de profunda angustia. Okay. Es una respuesta emocional anticipatoria porque nuestro cuerpo y nuestra mente empieza a procesar una sensación de peligro que puede ser real o percibida. Si bien puede ser real o percibida, hay muchas personas que esta ansiedad la comienzan a experimentar de forma más intensa. Entonces ya no es solamente una sensación de angustia, sino comienza a ser un cuadro más clínico. Cuando hablamos de ansiedad, quizás esa forma de explicarlo muy sencilla es adelantarnos al futuro. Esa gente que siempre está en el futuro y deja de vivir el presente, ¿sí? Correcto, totalmente. Te anticipas. Ok, ¿y qué logro yo cuando me anticipo? ¿Es quizás por miedo? ¿Es quizás por falta de convicción? ¿O probablemente es que yo no me estoy disfrutando del presente y el ahora? Sí, o sea, pudiésemos encontrarle la función más adaptativa de la ansiedad, que busca protegernos, ¿no? Porque al inicio conversabas de que pudiese estar
previendo, pudiese estar analizando un peligro. Y de alguna forma la ansiedad cumple esta función de protegernos. Entonces, esta sería una de las funciones adaptativas, pero termina siendo totalmente disfuncional cuando estos niveles de ansiedad están por el cielo. ¿Por qué? Porque desconectamos con el presente, desconectamos con nuestras relaciones, no somos funcionales en las áreas en las que nos comenzamos a desenvolver, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro entorno familiar. Entonces hay un quiebre total con nuestro propio funcionamiento y el entorno. Una persona ansiosa, Enid, puede estar enfocada en algo, sobre todo cuando hablamos de objetivos y de metas, o se le hace un poco más difícil. Se le puede hacer un poco más difícil, pero tiene que ver con cómo se están presentando estos niveles de ansiedad. Si está más orientado hacia el cuadro clínico o si es simplemente una sensación de ansiedad y de angustia. Es decir, la persona que de repente va a comenzar un proyecto y es ese que está siempre como eléctrico, pero ya quiero que arranque. Y en ese momento, normalmente las personas tienen que estar incluso más enfocadas que en cualquier otra circunstancia. Pero la ansiedad puede ser entonces ese factor que quizás nos termine de permitir lograr ese objetivo. La ansiedad muchas veces nos impulsa. Ah, también. Sí, no siempre es desadaptativa, eso es más o menos lo que quería transmitir. No siempre es desadaptativa porque pues, es este mismo estrés o esta misma sensación de tener que reajustar para enfocar ante una entrevista, ante un examen, ante una fecha de entrega. Esta sensación es normal y es pasajera. Este es un punto que diferencia los estados de ansiedad y de malestar de una persona cualquiera versus los estados de ansiedad de una persona que está atravesando un cuadro clínico. Ahora, cuando hablamos de ansiedad en el amor, la cosa se pone más sabrosa, ¿no? Hablamos quizás del amor como esa emoción profunda, poderosa, lo más grande que existe en el mundo. Y yo siento, Enid, no sé cómo lo ves tú, que cuando uno se enamora, uno tiene ansiedad. Correcto. Ansiedad de qué va a pensar de mí, y será que le gusto, y será que sí quiere estar conmigo, y será que, porque esa quizás es una ansiedad compartida, ¿no? Pero está mi ansiedad personal. Correcto. Todos mis objetivos, mis metas, mi persona. ¿Cómo lograr ese equilibrio allí en una situación tan compleja como lo es el enamoramiento? Sobre todo para hablar de etapas, ¿no? El enamoramiento. Sí. Correcto, tú lo has dicho. Hay muchos de nosotros que llevamos a este proceso de relacionarnos, de enamorarnos. Y en estas primeras etapas donde estamos encajando las expectativas, la visión de la relación, los valores, si somos compatibles o no, pues esta carga a veces se hace muy pesada y no siempre termina siendo algo compartido, porque esto puede ser algo que uno de los individuos solamente está experimentando, pero puede obstaculizar, como decíamos al inicio, el proceso de cómo se desenvuelve la relación. Aquí entra quizás lo más difícil, ¿no? Que tiene que ver con, uno, saber cómo actúa mi pareja, qué quiere mi pareja versus lo que quiero yo y cómo actúo yo. ¿Te has conseguido, Enid, quizás en consulta a parejas donde ambos son ansiosos? Sí, totalmente. Y creo que parte de lo que termina siendo más dañino o más disfuncional es algo que está muy presente en cuadros ansiosos, que es el control, ¿no? Nosotros queremos disminuir la incertidumbre a toda costa. ¿Por qué? Porque en la incertidumbre hay grises, en la incertidumbre no sabemos cuáles son los escenarios que se van a presentar. Entonces, a través del control sentimos que pues, todo está definido, que todos los escenarios están perfectamente ubicados y que ya yo sé cuál es ese futuro. Pero esto termina siendo una ilusión de control. No hay nada controlado. Entonces se comienza a dar este bucle o este ciclo desadaptativo de la ansiedad. Hay ansiedad, entonces percibo que tengo que comenzar a controlar todo. Mi pareja o la pareja de la persona que siente la ansiedad comienza a sentir asfixia, se siente agobiado por las necesidades de la persona con ansiedad, se distancia y en ese distanciamiento se crea más ansiedad. Entonces es un bucle repetitivo y disfuncional para la relación. Es un ciclo tóxico allí que se va repitiendo y repitiendo. Totalmente. Y repitiendo. Ahora, Enid, ¿se puede tener una relación amorosa sin ansiedad? Sí. A ver, como te decía al inicio, ansiedad experimentamos todos, pero quizás de formas más adaptativas, ¿no? La ansiedad de dónde estará o qué estará haciendo. Sí, pero esto es algo que se pudiese presentar una vez cada cierto tiempo, no algo
que me controle, no algo que domine mis emociones, porque ahí quizás se orienta más hacia lo que no es funcional para la relación. Bueno, y en la próxima parte quiero que justamente hablemos de este tema tan interesante, ¿no? Que no es sano, que es eso que pudiésemos ver como algo normal, que pudiésemos trabajar y que definitivamente es, como dicen por ahí en redes sociales, un red flag, ¿no? Ya venimos Correcto. con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de la ansiedad, una emoción tan compleja como ella, ¿no? Pero sobre todo en el enamoramiento, qué tan difícil es manejarla. Converso con Enid Silva, ella es psicóloga clínica, además es sexólogo, especialista en el área, terapia de pareja y demás. Enid, hablamos justamente de qué es eso que no se puede considerar sano, ¿no? Quiero hacer una analogía. Yo siempre he escuchado a algunos hombres diciendo es que yo soy celoso y te muestro mi amor justamente celándote, ¿no? Pero sabemos que la celopatía es el exceso. Y quizás hay episodios donde puede ser chévere que te celen, pero hay episodios donde, epa, esto ya es de cuidado. ¿En la ansiedad pasa algo similar? Totalmente. Hay una frase que yo presento mucho en consulta que tiene que ver justo con estos temas de control. Si hay ansiedad dentro de la relación, es como si tuviésemos un incendio dentro de la casa. Y si lo intento apagar con el control, es como si le estuviese echando gasolina. Solo voy a tener más ardor. Esto se nos va a salir de control en cualquier momento, porque no estamos transitando, no estamos usando las herramientas más asertivas para disminuir los niveles de incertidumbre, para disminuir la ansiedad que se está viviendo en la relación, porque los celos pues tienen mucho que ver con la angustia de no saber con quién o dónde se está relacionando mi pareja. Entonces ahí hay angustia, ahí hay malestar, ahí hay ansiedad. Hay que buscar otras formas de... O sea que se pueden conectar incluso la ansiedad y los celos. Totalmente. Sí, van por allí Totalmente. correlacionados. Totalmente. Lo ideal sería apartarnos de estos mecanismos disfuncionales y propiciar una comunicación abierta, una comunicación asertiva, estar muy en contacto con las necesidades de la relación, las necesidades individuales y las necesidades de la pareja, en vez de esto que termina siendo disfuncional no solo para el individuo, sino para la relación. Como dice una canción por ahí, creo que de Chelique Sarabia, ¿no? Ansiedad de tenerte en mis brazos. esa ansiedad que quizás puede mostrar un enamorado cuando se puede considerar buena y cuando no. Porque no sé cómo en terapia te han comentado quizás esas mujeres, mira, pero es que sí, a mí me encanta cuando mi novio me llama y dice que me quiere tener, que me quiere ver, que me quiere abrazar, pero ¿cómo calificar esto? ¿Es bueno, es malo? Quizás un cuadro ansioso, es un cuadro de apego, o definitivamente una persona sana no va a tener ni un poquito de ansiedad cuando esté enamorado. A ver, lo principal es que la ansiedad sana, es curioso etiquetarlo así, ¿no? Pero la ansiedad sana es transitoria, Okay. ¿no? Y antes de una cita, una persona que estoy conociendo, pues hay muchas expectativas puestas en esta cita. Entonces, esta ansiedad, estos nervios, estas mariposas, también pueden ser catalogadas o identificadas como ansiedad. Antes de un encuentro íntimo, pues también puede haber este cúmulo de ansiedad. Y eso es totalmente normal, es pasajero. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando se establece en el tiempo, cuando hay una afección no solo emocional, sino fisiológica, cuando no es solamente antes de la cita, antes de la conversación con mi jefe, antes de este tipo de encuentros, sino en distintas áreas de mi vida, ¿no? Dejo de ser funcional. Ahí es cuando hay que quizás ponerle un ojo a estos aspectos de la ansiedad, porque todos transitamos la ansiedad, es una respuesta de estrés emocional, pero no debería estar más presente porque el criterio clínico dice que tiene que estar presente al menos 6 meses. Algo más que esto, pues ya quizás sería una invitación a conversarlo con un profesional. Enid, amar es una decisión, un sentimiento profundo, difícil, ¿no? De controlar, pero quizás cuando yo salgo con alguien y en esas primeras salidas la persona muestra cierta o mucha ansiedad, ¿esto debería tomarse en consideración? Qué buena pregunta. Creo que depende de las necesidades de la persona que está interactuando con esta otra persona que tiene manifestaciones de ansiedad. Es totalmente manejable, es totalmente negociable.
pero la relación tiene que tener muy buenos recursos, tiene que constar de una comunicación abierta, una comunicación asertiva, un diálogo casi impecable de las emociones, porque se puede hacer difícil. Claro, de alguna manera habría que sincerarse y tener una comunicación abierta, pero tú que eres especialista en parejas, Enid, cuando uno está en la etapa de enamoramiento, uno oculta muchas cosas. Totalmente. Uno se guarda lo peor casi siempre. Totalmente. Y hay una diferencia entre apoyar y sobrecargar, ¿no? Y esto es algo que yo converso mucho con parejas. Cuando hay uno de los integrantes de la relación que manifiesta la ansiedad de forma repetitiva, de forma frecuente, pues hay que saber cómo apoyamos y cómo nos sobrecargamos. Hay una diferencia abismal. Apoyar tiene más que ver con validar, con cuidar al otro, y sobrecargar tiene más que ver con llevarnos a nosotros mismos por delante, no cuidar ni siquiera nuestros propios límites. Y puede terminar siendo disfuncional incluso para quien apoya. Entonces hay que saber muy bien cómo apoyamos y cómo nos sobrecargamos. Enid, queremos por supuesto una bonita relación con nuestra pareja, tips ya para prácticamente despedirnos, para disminuir la ansiedad, entendiendo que la ansiedad va a estar allí presente, vamos a transitar por ella de vez en cuando, por ciertas circunstancias, quizás por nuestro temperamento, por nuestra personalidad, por nuestras creencias, pero ¿cómo disminuirla un poco? Pues mira, yo lo primero que invito o hacia donde me gusta llevar la conversación con las parejas es hacia aterrizar las expectativas que tienen de la relación. Esto en las parejas que se están conociendo, que están en esta primera fase del enamoramiento, suele ser una conversación que les desafía. ¿Por qué? Porque nadie entra en estos primeros meses, en estas primeras semanas de conocer a alguien, de hacia dónde ve, qué va la relación, qué quieren, qué buscan, pero termina siendo bastante positivo para encaminar estas expectativas que están puestas hacia el otro. Entonces, si ya estas expectativas están más aterrizadas, pues hay un espacio para el diálogo, hay un espacio para la comunicación, hay un espacio para saber sortear la incertidumbre que termina siendo aliada número uno de la ansiedad. Entonces, aterrizar las expectativas, un diálogo abierto, estar muy atento y hacer seguimiento a cómo se manifiesta la ansiedad, y en dado caso de que sea más frecuente, de que sea más intensa, pues van a haber muchos canales en los que los pudiésemos abordar, pero la invitación siempre va a ser a conversarlo con un profesional. Y tomarse las cosas con calma, que eso es vital, y no tomarse nada personal. A ver, Enid, ya para despedirnos, redes sociales donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más este interesante tema. Me pueden ubicar en todas las redes sociales, básicamente en @tuguiasex. Ahí está, así que nos despedimos por el día de hoy. Gracias por esta visita, excelente tema. Nos despedimos, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao, Dios les bendiga.